Bien, ahora vamos a ver los temas de magnetización e intensidad magnética que corresponden a la unidad 6, que se llama propiedades magnéticas de la materia. Antes de ver el tema de magnetización, vamos a ver una definición de qué es magnetismo. Una definición de magnetismo, como lo menciona aquí, dice es un fenómeno natural por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. En sí, va a ejercer fuerzas de atracción con metales, con algunos materiales ferromagnéticos, pero las fuerzas de repulsión en sí se van a ejercer con otros imanes, no con los materiales como algunos metales. Un imán con algún metal siempre va a ejercer fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión se pueden dar no, se van a dar con otros imanes, ¿no? En sí, con dos imanes se pueden dar fuerzas de atracción o de repulsión. Bien. Y nosotros, bueno, otra definición es campo magnético, y ya vimos nosotros el campo magnético, que en sí es una región del espacio donde existen fuerzas magnéticas. Y se pueden representar mediante líneas de campo, como se muestran aquí en la figura, pero el campo magnético en sí es un punto en el espacio, no es algo tangible, pero sí es un punto en el espacio donde existe, bueno, la podemos representar con estas líneas de campo magnético, pero en sí es una región en el espacio donde existe este campo magnético. Y ya habíamos visto también en alguna otra unidad que la Tierra en sí es un campo magnético, bueno, es como si tuviera un imán, la Tierra. En este caso el imán es como si tuviera el polo sur en la parte norte del planeta, la parte norte geográfica es el polo sur magnético, y el polo norte estaría en la parte sur geográfica del planeta, y ejerce su propio campo magnético la Tierra, ¿no? Y que ese campo magnético, al igual, pues es un punto en el espacio, ¿no? Bien. Eh, Nosotros también vimos, de hecho en la unidad pasada, que podemos generar un campo magnético con un conductor eléctrico. Simplemente con un cablecito nosotros hacemos pasar una corriente y se generaría un campo magnético, como el que se muestra aquí en la imagen, o con una bobina, como se muestra aquí. Es un simple cable que, bueno, lo hacemos, lo enrollamos, como se muestra aquí, y hacemos pasar también una corriente por este inductor, y también se genera un campo magnético que, bueno, tiene sus líneas de campo magnético, y al igual que el campo magnético de un material que ya está imantado o que tiene propiedades magnéticas, podemos nosotros también generar nuestro campo magnético a través de conductores y corriente eléctrica. Bien. Y en sí, ¿qué es la magnetización? En sí, bueno, una definición dice comunicación de las propiedades del imán a un metal u otra sustancia. Y esa comunicación que se refiere aquí de esas propiedades es como si el imán le pasara las propiedades a este material, que después este material va a presentar esas características como si fueran de un imán. Bueno, aquí dice u otra sustancia. Nosotros sabemos que hay sustancias como por ejemplo el mercurio, que tiene algunas propiedades como los metales. Entonces podemos también magnetizar algunas sustancias como lo menciona aquí. Una definición, bueno, específicamente de Wikipedia, dice que la magnetización también se le conoce como imantación o imanación de un material, y que es la densidad de momentos bipolares magnéticos que son magnetizados por el metal, un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético. En sí ya
un equipo nos expondrá específicamente cuáles son los materiales ferromagnéticos, pero lo que sí voy a mencionar es que no todos los materiales podemos magnetizarlos, no todos los materiales los podemos imantar. Y como dice aquí el proceso de separación, ahorita lo vamos a ver en una imagen más adelante, donde más que nada esa separación es como una ordenación ya a nivel microscópico, podríamos decirlo así de manera atómica, es más bien como si nosotros ordenáramos, ¿no? los átomos para que pueda darse esta separación que se menciona aquí y poder imantar o magnetizar algún material. Y bueno, en sí, ¿cómo se da este proceso? En la mayoría de los materiales, la magnetización, perdón, aparece cuando se aplica un campo magnético a un material durante un determinado tiempo. Es decir, no voy a acercar yo, digamos, estos clavos y se van a imantar y ya los quito y ya se van a quedar imantados, ¿no? Tiene que durar cierto tiempo. Y en algunos materiales, principalmente ferromagnéticos, la magnetización puede tener valores muy altos y obviamente existe un campo magnético cuando ya se retira este imán. En estos materiales ya existe un campo magnético. Y también existe un proceso de imantar algunos materiales haciéndolos girar, pero el proceso más común es exponiéndolos a un imán. Y el cálculo analítico para nosotros determinar qué tanto se imantó un elemento, en general es prácticamente imposible, ¿no? Es muy complicado y en algunos casos sí se pudiera calcular cuando quedan imantados, ya sea en forma de herradura o de forma simétrica, pero en lo general es prácticamente imposible estar haciendo estos cálculos analíticos para saber cuándo, qué tanto se imantó un material. En ciertos casos, pues sí, sí se puede hacer este cálculo analítico, ¿no? Pero bueno. Y la descripción de la magnetización. A ver, para describir la magnetización se recurre a tres campos promedios en el espacio que describen de forma macroscópica las cargas en movimiento, los momentos magnéticos cuánticos y el campo de inducción magnética. En sí, bueno, la B va a ser o es el promedio del campo magnético microscópico, que se representa con la misma letra que el campo real, si nosotros ya estábamos acostumbrados a utilizar la B para un campo magnético, si recuerdan. Entonces puede darse el caso, como dice aquí, a confusiones, da origen a confusiones porque nosotros la B ya está reservada para un campo magnético. La M mayúscula se refiere a los momentos dipolares magnéticos de las cargas ligadas y la H es la excitación magnética y se refiere a las corrientes libres y los polos magnéticos. En sí, como lo menciona aquí, pues son unos tres campos promediados en el espacio que, bueno, describen las cargas en movimiento, los momentos magnéticos cuánticos y el campo de inducción magnética B, que es este que está aquí, B. Y en sí, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? A nivel microscópico, podríamos decirlo así. Este que está aquí en la imagen, en la parte de arriba, es un material que no está magnetizado, no está imantado. Si se fijan, están en desorden prácticamente sus átomos y la imantación, la magnetización, es como si nosotros ordenáramos estos átomos para que tengan la separación, como lo menciona la definición en la diapositiva anterior, de su polo norte y su polo sur y exista un campo magnético. La magnetización es precisamente como ordenarlos. Y bueno, los materiales consisten en átomos desordenados, como se muestra aquí, con un núcleo atómico, con electrones, pero no tienen el efecto magnético.
y si se le aplica un campo magnético externo, los electrones comienzan a moverse debido a que, a, a que reaccionan al campo magnético y entonces pueden como ordenarse como se muestra aquí en la imagen y debido a sus hilos que tienen su propio momento magnético comienzan a clasificarse y adaptarse al campo magnético externo. Y bueno, el material ferromagnético en sí se convierte en un imán. Y bueno, ya específicamente los materiales ferromagnéticos, va a hablar un equipo de qué son los materiales ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, pero bueno, hablando nosotros de un material ferromagnético, se convierte en un imán y bueno, se caracteriza por el hecho de que mantiene esta fuerza magnética incluso cuando ya no hay un campo magnético externo, cuando se retira este campo magnético que hizo que se ordenaran estos átomos, entonces se caracteriza porque sigue presentando ese campo magnético. En términos de fuerza magnética hablamos se llama remanencia. ¿Y qué es la remanencia? Pues es la persistencia de la imantación de un material que ha estado sometido a la acción de un campo magnético durante un tiempo y podría decirse así que quedan ordenados de tal manera que presenta un campo magnético cuando se retira el campo magnético que lo imantó. Bien, y así como los materiales pueden imantarse, como digamos se pueden magnetizar, también existe el proceso de retirarles o cancelar el campo magnético debido a unas influencias externas que pudieran ser el calor, un calor extremo, un calor excesivo o algunas vibraciones de un imán que, bueno, siempre hay que tener cuidado cuando vamos a trabajar con imanes, porque, o bueno, con imanes o con materiales que se magnetizaron, porque si se presentan en condiciones de operación cuando se use altas temperaturas, podría darse el caso de que existan algunas fallas debido a que esta imantación se va a cancelar o se va a desaparecer por estas influencias externas. Entonces siempre hay que tener cuidado de dónde se va a operar estos materiales para que no estén expuestos a calores excesivos o a vibraciones por otros imanes donde pudiera cancelarse esta magnetización que se hizo anteriormente. Bien, entonces este es el tema de magnetización. Y el otro tema es el de intensidad magnética. La magnetización, habíamos dicho que es un poquito complicado calcularla de forma analítica. La intensidad magnética, vamos a ver a qué se refiere. En sí dice que es el valor o intensidad de dicho campo magnético puede medirse mediante el llamado de vector de inducción magnética, a veces llamado simplemente campo magnético. Bueno, nosotros lo llamamos así, estamos acostumbrados a llamar un campo magnético, pero bueno, existen un vector de, de inducción magnética, como lo menciona aquí, y que estará relacionado con la fuerza F y la velocidad V medida por dicho observador en el punto. Y aquí tenemos una imagen donde están un imán, bueno, dos imanes, un polo norte y un polo sur, y existen un flujo magnético entre estos dos imanes, y ese flujo magnético nosotros podemos medirlo con una bobina como aparece aquí en la imagen, una simple bobina conectada a un galvanómetro, y este galvanómetro nos indicaría a través de el flujo de una corriente qué tanta intensidad magnética existe. Si está como en la unidad, alguna unidad anterior, que se, que se mencionó que si hacemos pasar una corriente por un conductor, existe un campo magnético. Si recuerdan, esa corriente, si está estable, pues no va a generar ningún campo magnético. Tiene que haber como un cambio en esa corriente, ¿no?
Entonces nosotros, por ahí vimos un ejemplo que si conectamos el circuito, va a existir un campo magnético, y si lo desconectamos también va a existir un campo magnético, pero si está estable, pues no va a existir ese campo magnético. Ocurre el mismo proceso aquí en la magnetización, perdón, en la intensidad magnética. Si hay un campo magnético que atraviesa esta bobina, pero está estable, no va a haber, si se fijan aquí, el galvanómetro no menciona, no muestra alguna desviación, ¿no? En la medición de la corriente. Pero si existe un cambio, es decir, si ya estaba en un momento ya estaba pasando un flujo magnético en esa bobina y sacamos, como se muestra aquí en la imagen, esa bobina, entonces va a haber una desviación en la aguja del galvanómetro, y nos va a indicar que hay una corriente. Lo mismo va a ocurrir si lo introducimos. Si está la bobina afuera y la introducimos en el campo magnético, va a haber esa desviación. Si la sacamos, va a haber esa desviación, pero si está de manera estable, pues no va a medir nada. Eso es lo mismito, es el mismo proceso que ocurre, pero inverso, cuando nosotros ponemos un conductor en una corriente. Bien, el flujo cambia de phi, donde es igual a BNS. B es el campo magnético, N es el número de vueltas, y S es el área de la bobina, esta área que se muestra aquí. Entonces, el flujo magnético cambia de BNS a 0 en un intervalo de tiempo pequeño. Bueno, cambia eh, cuando ya sea lo metemos o lo sacamos. En este caso, está en el campo y lo sacamos, entonces va a cambiar a 0 en un intervalo de tiempo pequeño, delta t. Supongo que ya ustedes han trabajado con este delta, donde delta se refiere a un cambio, ¿no? En este caso, delta t se refiere a un cambio de tiempo, y el delta es tiempo final menos tiempo inicial. Ahorita ese delta lo vamos a ocupar para el flujo, pero se refiere al suceso final menos el suceso inicial. Ok. Entonces, en este pequeño delta t, aplicando la ley de Faraday, la FEM, recuerden que la FEM es un voltaje, una diferencia de potencial. En este tema lo vamos a llamar FEM porque es inducida, es una fuerza electromotriz inducida. Siempre que sea inducido lo vamos a llamar FEM, aunque seguimos hablando de voltaje o diferencia de potencial. Entonces, la FEM la vamos a calcular así. De hecho, miren, es V, que es de voltaje o inducida, pues, FEM, es igual a menos el suceso final menos el suceso inicial entre el delta t. Y haciendo álgebra, este menos con este menos se va a cancelar y queda como BNS sobre T. Entonces, campo magnético, número de vueltas y el área de la bobina. Entre un tiempo que fue el cambio donde en este caso se sacó la bobina, ¿no? Entonces, la fuerza o la FEM la vamos a calcular de esta manera. La corriente inducida que circula por el circuito formado por la bobina exploradora y el galvanómetro es así. Y es igual a esta FEM, que ya habíamos calculado por acá, entre R, donde R pues es la resistencia del circuito. Bien. Y en este caso tenemos ahora una bobina que simplemente la vamos a cambiar de dirección. Acá tenemos una bobina donde la sacamos del campo magnético. Entonces, ¿qué pasa ahora si esa bobina simplemente la cambiamos de dirección? Si la cambiamos de dirección, es decir, si la volteamos, bueno, aquí en la imagen no se aprecia, pero imagínense pues aquí está el, ¿cómo se llama? El flujo de la bobina. Entonces, si lo cambiamos de dirección, vamos a apreciar esto porque hay un cambio en el campo magnético, ¿vale? Entonces, una es sacarlo del campo magnético y meterlo, entonces va a haber un cambio en el flujo magnético de la bobina. Y la otra, para tener ese cambio en el flujo magnético de la bobina, pues simplemente es invertirlo de dirección. A ver, vamos a ver qué dice. Un campo magnético uniforme se puede medir girando rápidamente media vuelta una bobina exploradora. La carga que pasa a través de la bobina se mide mediante un galvanómetro
cuyo periodo de oscilación es mucho mayor que el tiempo que tarda la bobina en girar media vuelta. Bien, lo que vamos a hacer nada más va a ser girarla para tener ese cambio en el flujo magnético de la bobina. Entonces el flujo en la situación inicial es 0, bueno, es phi, perdón, igual a BNS, y el final sería ahora el mismo pero negativo, ya que va en sentido contrario. Ahora, este es el suceso final y este es el suceso inicial. Entonces ahora sería delta phi sería menos BNS menos BNS. Bueno, lo muestro aquí en la siguiente diapositiva. Y el flujo cambia, entonces el delta phi en menos 2 BNS, lo voy a mostrar otra vez aquí. Sería este menos este. Es suceso final menos suceso inicial. Entonces, si se fijan, este quedaría negativo y sería como sumarlos, pero negativo, entonces sería menos 2 BNS en un pequeño intervalo de tiempo delta t. Eso ocurriría como lo menciona aquí el enunciado, en un intervalo de tiempo al girar la bobina, y entonces el voltaje inducido sería ahora el delta phi, que sería el 2 BNS, que ya vimos el por qué es positivo. Primero es negativo, pero con la formulita, ese negativo va a cambiar a positivo, entonces sería 2 BNS entre delta T. Entonces el flujo de ¿cómo se llama? La intensidad magnética en ese ejemplo es diferente a este ejemplo, ¿no? Aquí la intensidad magnética quedaría como BNS entre delta T en este experimento al meter y sacar la bobina, y en este otro experimento al girar la bobina quedaría la fuerza electromotriz, quedaría así, ¿no? Como 2 NBS sobre delta T. Bien, y estos son los dos temas que me tocó explicar, el de intensidad magnética y magnetización. Y las referencias, pues, son estas que están aquí. Bien, pues hasta aquí dejamos este video.